Ustedes por ahí vinieron sin saber que iban a escuchar a un argentino. Pero no se preocupen que pasan cosas peores en el mundo, así que la cosa está complicada. Además, el Señor quiere mucho a los argentinos también y a los mexicanos, ¿amén? Nos salva como a todos. Los argentinos tienen una fama en el mundo, tienen fama de... Bueno, hay una definición que nos define de cuerpo entero. Dice que la mejor definición del ego, ¿qué es el ego? Le preguntaban unos a otros, ¿qué es el ego? Y la mejor definición es, ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. Pero hoy estoy aquí para decirles que es mentira porque no hay argentino pequeño, hermano. No, ríase, que Dios es humor también, Dios es humor, Dios es amor, Dios es hermoso. Mire qué día nos ha dado el Señor, qué bendición. Gracias, Pastor Jorge, por invitarnos. Es difícil para una congregación abrir un púlpito sin saber a quién se lo está abriendo. El hermano Jorge, con quien yo creo que van a pasar muchas cosas en el futuro, sentimos en el espíritu que hay mucha comunión, compartiendo en el carro camino desde el centro histórico hasta aquí. Tuvimos un buen tiempo para conversar con él, con Miriam y mi esposa, y voy a estar orando a partir de ahora por ustedes también, porque son parte de la familia. Usted sabe que cuando uno viaja mucho, piensa que uno va a dar, pero la verdad es que uno recibe mucho, recibe mucha bendición. Y eso es parte de la iglesia del Señor. Hay gente que yo pienso es tan necia que no se congrega y le resta valor a lo que es lo más lindo de la comunión cristiana, que es tener comunión entre los hermanos, donde nos podemos levantar unos a otros, donde nos podemos abrazar unos a otros, donde nos podemos redarguir a veces unos a otros o redireccionar. Y entonces uno viaja por el mundo y piensa que va a entregar un mensaje, pero se lleva el mensaje de muchísimas personas, porque a la hora de dar uno jamás le puede ganar a Dios. Un poeta mexicano, ¿conocen a Juan Romero? No lo conocen. Juan Romero es un mexicano que trabajó toda su vida. Juan Romero es un paisano de ustedes, un mexicano que dio su vida al Señor y trabajó muchísimos años con las Asambleas de Dios, con el Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios. Y él es el autor de canciones memorables, como por ejemplo, Eran 100 ovejas. ¿La conocen? Bueno, las 99. Ese es Juan Romero, es uno de ustedes, es un paisano que ama al Señor. Y él escribió una poesía que yo siempre en mis seminarios la recito. No lo hice el otro día por falta de tiempo, porque uno se cree que uno le da a Dios, pero en realidad Dios le vive dando a uno y uno no sabe descubrir el valor de las cosas que Dios da. Acabo de escribir un libro y pongo esta poesía en el libro. Se llama No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. No puedo ganarle a Dios. Repitan conmigo, no puedo ganarle a Dios. Si pudiéramos entender esta verdad tan importante, no puedo ganarle a Dios. Se las voy a recitar. ¿Quieren? Esa es la respuesta que uno espera desde acá arriba. Imagínense que de repente le digan, ¡no! De Juan Romero, No puedo ganarle a Dios. Dice, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiera yo darle, siempre Él me gana a mí porque me devuelve mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y si doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar, y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Le damos un aplauso a ese Dios dador. Y no es solamente Dios dador de economía, no es solamente eso. Yo creo en la prosperidad de Dios, pero creo también que
que se ha creado toda una teología con respecto a eso que es engañosa, que ha venido del país donde yo vivo, pero que está entrando aquí en Latinoamérica a pasos agigantados. ¿Y saben por qué entran estas cosas? Porque la gente no lee la palabra de Dios, porque la gente no se toma el tiempo de leer la palabra de Dios. Salmo 119, 160, el mensaje de hoy va a ser vivamos la palabra, vivamos la palabra. Esa es la invitación a la congregación de La Joya, vivamos la palabra. Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, con todo el poder del Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que seas tú, en esta mañana, en esta hora, en este tiempo, a estos hermanos y a mí, que nos hables a través de tu palabra, que nos dejes ver, Señor, tu voluntad, que nos dejes, Señor, percibir cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Señor, muchos hemos venido con preguntas, muchos hemos venido con situaciones. Necesitamos de tu palabra, Señor, para tener sentido, para poder afrontar las luchas, para poder también, como enseña tu palabra, disfrutar de la victoria. Gracias, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a través del Espíritu Santo y de mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. La suma de tus palabras es la verdad, no un pedacito de la Biblia acá, otro pedacito allá, porque hay hermanos que tienen el hábito de descuartizar la Biblia de acuerdo a cómo les conviene. Si usted quiere responder con justicia y usted es un justiciero impiadoso, va a encontrar versículos en la Biblia que le van a apoyar esa teología. Si usted es un perdonador, pero un perdonador sin marcar lo que es la realidad, va a encontrar también versículos en la Biblia, porque la palabra de Dios es el manual esencial que Dios nos da a todo ser humano. Es el manual del fabricante. Dios nos dio dos cosas que los revelan a Él en su plenitud. Lo que en teología se conoce como la revelación especial. Y hay que tener en cuenta esto. La gente que está afuera, muchos de ellos dicen creer en Dios. Ellos tienen una revelación general de Dios. Es la revelación que la palabra de Dios dice que todo el mundo tiene, a través del sol, de la naturaleza, de los hijos, de la vida, de las plantas. Pero muchos se quedan adorando a esas creaciones en vez de adorar al creador de todas esas creaciones. Pero solamente la iglesia, quienes formamos por fe parte del cuerpo del Señor, quienes participamos de todos los misterios del Señor, tenemos acceso a través de dos revelaciones especiales, que son por fe solamente. El próximo año vamos a cumplir 500 años en que Martín Lutero dijo en la Reforma que solo es por fe, no hay ningún sacrificio que usted haga que lo acerque a Dios. Así como tampoco hay nada que usted haga que lo aparte de Dios si usted tiene un corazón dispuesto a seguir lo que dice la palabra. Dios se revela de manera especial a través de la palabra escrita, su palabra. Usted tiene que creer que es la palabra de Dios. Usted cuando aborda la Biblia no está abriendo un libro de historia o un libro de geografía o un libro de matemáticas. Hoy la gente le pone demasiado misterio y quiere interpretar cosas que Dios no dijo, quiere llenar los silencios de Dios. Y mucha gente que dice que tiene dudas con respecto a Jesús, trata de sumar y restar con la Biblia. La Biblia es mucho más que un libro de historia o de geografía, aunque se escribió para una audiencia como nosotros, gente que vive en lugares geográficos, en lenguas particulares, con culturas diversas en todo el mundo. Pero la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es como Jesús, es 100% humana y 100% divina, no un poquito y un poquito, 100% humana y 100% divina. 100% divina en el sentido de que tiene el poder de Dios. Usted tiene que, cada vez que abre la Biblia, tiene que entender que hay
poder de Dios si usted la lee con el espíritu correcto. La Biblia tiene que confrontarlo. La Biblia tiene que animarlo. Hay poder de Dios. Dice que la palabra de Dios penetra como espada de dos filos, corta la carne, los huesos, hasta llegar a la médula, a la entraña de la persona. Pero eso solo es por fe. Y la segunda revelación especial que tenemos solo nosotros los cristianos es Jesús, lo que se conoce como la palabra humanada. Entonces Dios nos dio la palabra escrita y la palabra humanada. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es palabra. En toda la Biblia usted describe a Jesús como el Logo. Él estaba desde el principio en la acción del verbo de Dios convirtiéndose en palabra. Usted no puede leer la Biblia con un espíritu genuino y no encontrar a la persona de Jesús. Por eso para nosotros los cristianos la Biblia es nuestro, digamos, es nuestro manual de autoridad. Nosotros no podemos tener nada más alto que la Biblia. Nosotros no somos católicos que ponen por ahí lo que dice el dogma de fe o lo que dice la tradición a la misma altura o por sobre la Biblia. Nosotros tenemos que todas las verdades en el Espíritu llevarlas a la palabra, porque Dios habló de Génesis, Apocalipsis y cerró la revelación. Revelación. Ese es el proceso, el primer proceso de la palabra, que es revelación. Dios puede a través del Espíritu Santo iluminarte a que entiendas cosas nuevas, pero no son cosas nuevas, son cosas que ya están escritas. Pero si alguien se presenta en este púlpito y te dice que a la noche el Señor le reveló algo que no está escrito en la palabra, tené cuidado, porque si es verdad lo que dice Neil Anderson, si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. Por eso nosotros como iglesia debemos empezar a vivir la palabra creyendo y conociendo la palabra. Como dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo dice Pedro luego en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, 24 y 25, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Querido mío, esto se cree solo por fe. Solo por fe. Esto no viene de tradición. Usted no es cristiano porque su papá era cristiano. Usted es cristiano y es hijo de Dios porque usted a través de la palabra acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted lee realmente la palabra, no puede tener ningún otro tipo de idolatría, ningún otro tipo de enseñanza, ningún otro tipo de contaminación. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Y realmente los que tenemos un acercamiento con la palabra, sabemos que Dios nos ha transformado a través de la palabra. En tantas cosas. Pablo dice, eso eran ustedes antes, pero ya no. ¿Qué pasó con esos hermanos? Conocieron a Jesús a través de la palabra y de Pablo, uno de los que Jesús usó para dar su palabra. La palabra de Dios es permanente y en un mundo que cambia, qué mejor que tener algo que sea una plomada que no se mueva. Hoy en día, mucho más para los jóvenes, todo es relativo. Todo no está bien ni mal, sino todo lo contrario. Ríase porque era un chiste ese. Y además de cantinflia, le estaba cantinfleando. La palabra de Dios es lo único que pone un norte, lo único que pone una brújula para ver cómo está yendo tu vida. ¿Cómo estás midiendo tu vida? ¿De acuerdo a lo que dice tu hermano?
¿De acuerdo a lo que dice tu cuenta bancaria? ¿De acuerdo a lo que dice tu pastor? ¿O de acuerdo a lo que dice la palabra? Nosotros los pastores, y espero, Jorge, que pase lo mismo contigo, cuando nos subimos a predicar, pretendemos que ustedes ya sepan de qué estamos hablando, que ya hayan leído, porque el pueblo de Dios es el único que tiene acceso directo a la palabra. A nosotros los evangélicos se nos conoce como el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Siempre se habló así de nosotros, pero ojo, porque algunos estamos tratando de complicar las cosas. La palabra de Dios, otro atributo, además de ser permanente, de que no se mueve, a la palabra de Dios no la mueve la circunstancia. Quien la leyó 2000 años atrás, leyó exactamente lo mismo que estamos leyendo nosotros y leerá lo mismo que van a leer, hermanos, dentro de 2000 años, si el Señor no viene a buscarnos. Porque la palabra de Dios no es relativa, es absoluta, y usted lo cree solo por fe. Pero como dice Blaise Pascal, un filósofo, decía: prefiero creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que sí existe. Hasta por las dudas es muy buen negocio entregar tu vida a Jesucristo. Pero la gente no se da cuenta. La palabra de Dios es pública. Nosotros tratamos de complicar las cosas, a veces hablando la palabra de Dios, y ponemos misterio en la palabra de Dios. Pero el deseo que Dios tiene a través de su palabra, de que vos conozcas y que yo conozca, es sencillo y es público, es para todos, los que estamos aquí y los que están afuera. Algunos nos dicen: no, pero la palabra es solo para las iglesias, eso es para ustedes. No, señor, no se equivoque. Dios es el creador suyo y Dios le dio la palabra de Dios. Y el necio dice: no hay Dios. Pero hoy día hace falta más fe para no creer que para creer. Como decía el filósofo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Los científicos más importantes del mundo, más destacados del mundo, le estoy hablando a un ingeniero eléctrico, así que este sabe que la ciencia no es contraria a Dios, al contrario. Los mayores descubrimientos científicos se hicieron a través de la palabra de Dios. Pero la gente que no cree, la gente que dice que somos un grupito de fanáticos porque creemos en la palabra, están totalmente equivocados. Como decía Chaparrón, están locos, Lucas. Yo me crié con eso también. Hace un poco de tiempo atrás estoy haciendo una charla de silvanada. Espero ser breve. Ustedes me marcan el tiempo, por favor. No, un mensaje puede ser divino sin ser eterno. Son dos atributos distintos de Dios. Puede ser un mensaje divino, pero no tiene que durar una eternidad. Hace poco tiempo, la revista Science Nature publicó un artículo donde la NASA, hace 4 o 5 meses atrás, donde la NASA decía que el agua era 100 millones de años más antigua que el Sol. Y a mí me dieron ganas de decirle: pero ¿por qué no leen el Génesis si eso es lo que dice mi libro y eso es lo que dice mi Biblia? La ciencia está corroborando a pasos agigantados el relato bíblico. La ciencia está corroborando a pasos agigantados. El que no cree es porque no le conviene creer o porque no le interesa creer. La palabra de Dios es pública. Lutero la devolvió al pueblo. Antes estaba encerrada para unos pocos, para el Papa, para los obispos, porque ni siquiera los sacerdotes podían interpretar la palabra de Dios. Era solo el magisterio de la Iglesia católica. Pero nosotros no. Lutero dijo: no, si la palabra es de Dios y nosotros somos todos iguales ante Dios, nosotros somos iguales ante la palabra. Ahora, ¿quiere decir esto que usted siempre va a interpretar bien? Probablemente no, pero usted tiene la libertad de interpretar y usted tiene que tomarse ese riesgo y aprender, y cada día aprender y dejar que el Espíritu Santo trabaje más con usted. La palabra de Dios es el único libro que cuando usted lo abre, el autor, el Espíritu Santo,
se sienta al lado suyo a leerle la palabra. Vaya a ver si Octavio Paz puede regresar a leerle un libro suyo, o si Cervantes Saavedra, o si Shakespeare, la palabra. Pero ojo, querido, porque eso era antes, aún en la casa de Dios se está perdiendo la palabra. Ahora hemos convertido los servicios en shows. En muchos lados se lee un versículo como para arrancar un mensaje, pero no se expone la palabra. Eso ya había pasado antes. Si usted va al segundo libro de Reyes, va a encontrar un rey muy joven, el rey Josías. El rey Josías nació en una dinastía que hacía lo que ofende al Señor. Su padre y su abuelo hacían lo que ofende al Señor. Y Josías con 12 años comenzó a reinar. Y allí, como cuando él tendría 14 años, vienen unos funcionarios. Imagínense ustedes, imagínense los relatos de la Biblia. Pónganle cara, pónganle sabor, pónganle contenido, aprendan a vivir la Biblia. Aparecen unos funcionarios y le dicen: Su Majestad, encontramos unos rollos empolvados. Miriam, ¿cuándo se empolva algo? ¿Cuándo algo se llena de polvo? Cuando pasa tiempo y no se usa, algo que cae en desuso se empolva. Y el rey dijo: tráiganme esos rollos. ¿Usted sabe lo que eran esos rollos? Era la palabra de Dios, era la Torá, la ley. Y el rey pide perdón al Señor, los desempolva, los hace abrir y los hace proclamar en llanto a la asamblea, al público, a la gente. Leyó la palabra de Dios y termina el relato diciendo que bajo Josías Israel hizo lo que agradaba al Señor. ¿Saben por qué sus antepasados no agradaban al Señor? Porque no conocían la palabra de Dios, porque no usaban la palabra de Dios. Y le voy a dar un datito más, que no es irrelevante. Esos funcionarios que vinieron a decirle al rey Josías que habían encontrado unos rollos empolvados, eran los funcionarios de la casa de Dios, eran los funcionarios que estaban a cargo del templo de Dios. Ergo, la palabra de Dios se había perdido adentro de la casa de Dios. Es como si hoy vinieran los sugieres y le dijeran a Jorge: pastor, encontramos unas cajas llenas de polvo, y las abren y son Biblias. La palabra de Dios se había dejado de usar adentro de la casa de Dios, y cuando usted deja de usar la palabra, empieza a desviarse, porque la palabra de Dios es profética. La palabra de Dios nos da dirección profética. Usted pregúntele, hágale preguntas a la palabra de Dios, ame la palabra de Dios. Hace muchos años, del año 1996 al 2008, trabajé como presidente de la Editorial Vida. Editorial Vida era cuando me convertí. Le dije al Señor: Señor, pues yo soy periodista, esa es la empresa que me había trasladado a mí a México y después a Miami. Y le dijimos con Patricia: Señor, usa nuestros talentos. Dios te dio algo que quieres que uses para Él. Te lo estoy diciendo. Dios te dio algo a ti que no me dio a mí, que quieres que use para Él. Y yo le dije: Señor, ¿cómo puedo usar mis talentos? De comunicación, de escritura, de publicaciones. Siempre había trabajado en eso. Y Dios abrió la puerta de Editorial Vida. Durante casi 10 años estuve trabajando en la editorial, un poquito más. Y trabajé con más de 400 autores diferentes. Llegué a publicar un libro que se llama Una vida con propósito, que traduje personalmente. Pude hacerme amigo del autor, de Rick Warren, y trabajar con ese libro. Después renuncio a la editorial para venir a trabajar con el autor de la palabra, con Jesucristo. Ahora presido la Sociedad Bíblica y todo lo que hago es promover al mejor autor del mundo, al autor de la palabra. Y eso es lo que tenés que hacer, trabajar para el autor de la palabra con el talento que Dios te haya dado. Cuando abras la Biblia, preguntá 3 cositas.
que obviamente en los institutos se enseña. Hagan exégesis de la Biblia, no inségesis. No trate de meterle cosas a la Biblia. No trate de meterle lo que usted piensa a la Biblia. Trate de sacar el pensamiento que Dios tiene para usted de la Biblia. Pregunte, lo primero que tiene que hacer es agarrar la Biblia y decir, ¿qué dice? Leer, si es posible más de una vez. Leer en contexto y preguntarse, ¿qué dice? ¿Qué significa? Porque usted puede entender lo que dice, pero puede perderse el significado. El significado es por qué se dijo, para qué se dijo, bajo qué circunstancias se dijo, a quién estaba dirigida. Pero después hace la pregunta fundamental y esa se la hace el Espíritu. ¿Y cómo aplico esto a mi vida hoy? Toda la palabra, por más que hable de Goliat, tiene una aplicación para usted en su vida. Usted también tiene un Goliat en su vida. Por más que hable de David, tiene una aplicación para su vida porque Dios le está mandando a que usted en su palabra fundamente una nueva dinastía en su casa. Todo tiene una aplicación corriente. Usted no puede leer la palabra como si fuera algo lejano. Tiene que abrazar la palabra. La palabra de Dios rinde frutos. Entonces es pública, es simple, es permanente y rinde frutos. Segunda de Timoteo 3 dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Mire qué beneficios tiene la palabra de Dios. Si usted se mueve en la palabra de Dios, va a poder enseñar, va a poder reprender, va a poder corregir y va a poder levantar una familia en justicia. Pero, gloria a Dios, hermano. Ahora todos ustedes. Pero algunos tienen un acercamiento tímido con la palabra. Y hemos cambiado la palabra por el show. Y tengan cuidado con esto, porque el show apela a las emociones. La palabra apela al espíritu. El show termina motivándolo, pero la motivación llega hasta el alma. La palabra termina enseñándole. Y eso puede modificar su espíritu. Y si modifica su espíritu, modifica su forma de vivir. Proverbios 1 dice, la palabra trae, fíjense, sabiduría, disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Conocimiento, sabiduría, es qué hacer con el conocimiento. Por ahí venimos a la iglesia a llenarnos de conocimiento, pero tenemos que ir más allá, tenemos que llenarnos de sabiduría, que es qué hacer con ese conocimiento. Usted no puede ser, y si yo le digo una cosa, a alguien le estoy pisando los callos en esta mañana, puede que usted sea conocedor de la palabra de Dios y siga viviendo en desgracia porque no es sabio aplicando la palabra de Dios. Por eso hay tantos hermanos que se pasan la vida adentro de las iglesias y tienen vidas miserables, porque no aplican las correcciones que saben que tienen que hacer, los pasos necesarios que saben que tienen que hacer usando la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios mucho como excusa. Les contaba un cuento, si usted me permite, pastor, se lo cuento al resto de la congregación. Ya me dijo que sí. Y si no, yo me voy al aeropuerto ahora. No, pero yo quiero que me inviten de nuevo. Quiero estar con ustedes nuevamente. Y voy a venir, pastor, a sembrar eso para acá. Había un muchacho que había cumplido 16 años y ya tenía su licencia de conducir. Y quería un carro. Y necesitaba que el padre le comprara un carro. Y usted se fijó que la madre, la mujer, mucho antes que María, la madre ya era una intercesora. Ya la mujer nació con espíritu de interceder. Yo no sé si a usted le pasa, tenemos 5 hijos y 7 nietos con Patricia. Hace 36 años que estamos casados. Y estar casado con una argentina es complicado. No, nos va muy bien, gracias a Dios. Pero cuando mis hijos me quieren pedir algo a mí, no me lo piden a mí. Van y se lo piden a la mamá. Y así hacen. Cuando sus hijos le quieren pedir algo al papá, se lo piden a la madre realmente. Y este va y le dice, mami, ¿le pedís a papá, por favor,
que me consiga un carro, que ya tengo licencia. Y las madres que además de ser intercesoras, nunca, jamás manipulan. Le dice, ¿cómo no? Yo voy a hablar con papito. Dice, pero antes te voy a poner 3 condiciones. Y dice, quiero que levantes todas las notas del colegio. Quiero que leas la Biblia todos los días y quiero que te cortes el pelo, que llevas esa cola de caballo que no me gusta nada. Dice, cortate el pelo. Pasaron como 3 meses y entonces el chico le dice, ¿ya hablaste con papá? Y dice, vení que vamos a hablar. Dice, te felicito, levantaste todas las notas del colegio, muy bien hecho. Y te veo leer la Biblia todos los días, te felicito, pero no hablé con papá todavía. ¿Por qué, mamá? Porque no se me cortó el pelo, mi viejo, dice. Tiene esa colita tan fea. Y el chico quiso usar la Biblia como excusa y le dijo, ¿sabés, mamá? Vos no me vas a creer. Dice, pero leyendo la Biblia, mami, me di cuenta que Sansón, mamita, Elías, Juan el Bautista, mami, no, vos no me vas a creer, esto es de loco, hasta Jesús, mamita. Todos tenían el pelo largo. Usted se cree que la mujer se quedó así, ¿no? Le dijo al hijo, ajá, dice, es cierto, dice, y no te fijaste que todos andaban de a pie también, ¿no? No le pidió el coche. Nunca uses la Biblia como excusa. Otros ponen nombres bíblicos a sus empresas y piensan que con eso ya usaron la palabra de Dios. Óptica Bartimeo. Poco leen la Biblia, pastor, acá. Clínica Neuropsiquiátrica El Gadareno. Hay un poquito más, conocen la historia del Gadareno. Funeraria Filipenses 1, para mí el morir es ganancia. Otro se arriesgó mucho y le puso transporte escolar, Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y otro fue muy arriesgado, le puso clínica de cirugía plástica, 2 de Corintios 5. Las viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usar así la Biblia no te va a salvar. Usar así la Biblia no te va a cambiar. Tienes que entender la Biblia. Quiero llevarlos a leerles un pasaje y voy concluyendo. Hechos 8, 26 al 35, un pasaje muy conocido, Felipe y el eunuco. Empieza la palabra de Dios relatando: un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. En el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía del profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y todos sabemos cómo terminó este pasaje. El eunuco siente convicción de recibir a Jesús y pide ser bautizado, y el Espíritu vuelve a salir y llevarse
a Felipe. Fue un espacio muy breve de tiempo que Felipe fue utilizado por el Espíritu Santo para ir a dar a entender el mensaje de Dios. Y si usted se hace la primera pregunta, ¿qué dice? Es muy sencillo. Hubo un hombre que trabajaba para un reino, para la reina Candace, que fue a Jerusalén a adorar a Dios y se confunde con la lectura que estaba haciendo de un rollo que había comprado. Ahora fíjense, vamos a analizar la palabra. Si leo y me pregunto qué significa esto, lo primero que tengo que decirle es, bueno, lo que significa es que Felipe, cuando el Espíritu Santo le dijo ponte en marcha, se puso en marcha sin preguntar. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Usted véalo. Yo sé cómo lo apliqué a mi vida. Cuando el Espíritu Santo me dijo, tenés que salir de esa corporación que te había traído a México y después a Miami y tenés que ir a la editorial, yo, sin protestar, aunque estaba perdiendo títulos y estaba perdiendo dinero, lo hice. Pero el Señor no es deudor de nadie porque jamás le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Recuérdense cómo se ata el mensaje. Por ahí Dios te está pidiendo algo y vos estás renuente a dárselo porque tenés mucho que perder. Pensás que tenés mucho que perder. A este eunuco no le faltan ni inteligencia ni devoción. Dice la palabra de Dios que es un importante funcionario del gobierno, como un ministro de Hacienda o un ministro de Economía del reino de Etiopía. Y otra cosa que nos dice es que desde Etiopía hasta Jerusalén y de regreso, ida y vuelta, el hombre usó 10.000 kilómetros, se hizo 5.000 kilómetros de ida, 5.000 kilómetros de vuelta, o sea, tenía devoción. No conocía a Jesús, pero estaba en la búsqueda. Hay gente que hoy está en la búsqueda, que no conoce a Jesús y que está adorando cualquier cosa, pero no conoce a Jesús. Porque el verdadero problema no es que la gente no cree, el verdadero problema es que cree en cualquier cosa. Y este además tenía recursos, tenía dinero. ¿Y cómo sé que tenía dinero? Porque compró un rollo de la Biblia. Este hombre tenía dinero porque para comprar un rollo en ese momento se necesitaba mucha plata. Un rollo de las Escrituras, dicen los que saben, que valía como vale hoy una casa. ¿Por qué? Porque los rollos se copiaban a mano, no había imprenta. La imprenta nació después de la Reforma, 1500 años después. Pero acá tenían que copiar todo a mano. Pero a pesar de tener una mente clara, un corazón dispuesto y un ejemplar de las Escrituras en sus manos, no sabía interpretar. No experimenta una revelación instantánea. El Espíritu Santo necesitó de otro hermano que fuera a preguntarle, ¿te aprovecha lo que estás leyendo? Felipe se puso a caminar con él y le dijo, ¿entendés lo que lees? Esa es la tarea que la iglesia tiene que hacer hoy. Acompañar a los que están leyendo a que entiendan. Porque si usted no entiende, no puede cambiar. Si usted no entiende, no puede transformar su vida. Y el etíope le dice, pero ¿cómo voy a entender si no me lo explican? Entonces, Felipe, desde el mismo pasaje, recorriendo todas las Escrituras, le comienza a explicar. Fíjense qué dato significativo. Felipe, cuando tuvo que explicar a Jesús, usó las Escrituras. No se fue a un pensamiento filosófico, no se fue a la razón, usó las mismas Escrituras, así como hizo Jesús, y no es casualidad, en el camino a Emaús con los 2 discípulos que estaban atribulados. Jesús le reveló su presencia dándole la Escritura. Querido mío, la Escritura explica la Escritura. La palabra de Dios explica la palabra de Dios. Cuando usted no entiende, lea más. Y si lo confunde, lea más. Y va a encontrar la respuesta.
Pídale al Espíritu Santo que le revele. Hoy en día, mi hermano querido, Etiopía, gracias al Espíritu Santo que le dijo a Felipe, ponete en marcha y preguntale a ese hombre que está buscando pero que está confundido, que sigue adorando en templos. Explícale quién es Jesús. Y hoy en día, porque Felipe obedeció al Espíritu Santo, Etiopía es el segundo país de toda la humanidad en declararse cristiano. Y muchos le dan crédito a este etíope que llegó transformado después de ser bautizado y cambió a la reina y cambió al país. Hoy todavía, en el medio de países musulmanes, Etiopía es una civilización que adora a Dios, y no a cualquier Dios, sino a Dios, el papá de mi Señor Jesucristo, Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque alguien entendió las Escrituras. Estamos viviendo en tiempos complicados. A veces tenemos las Biblias y no las usamos. Nos convertimos al Señor y nos convertimos en cristianos SSS, salvos, satisfechos y sentados. Ya soy salvo, estoy satisfecho y ahora estoy engordando. No me mire cuando digo engordando, porque le voy a hacer una confesión. Hace 2 semanas comencé una dieta nueva y aunque le parezca mentira, míreme, ya perdí 14 días. Muy bien. Termino con esto. Cuidado, mi hermano, que si usted no lee la Biblia, alguien puede manipular el texto bíblico para usted. Si usted no lee la Biblia, puede creerse cualquiera de las cosas que están saliendo en la televisión cristiana, y no todas son ciertas. Usted no tiene que manipular a Dios sembrándole semillas de sus deudas. Si usted debe, pague, que es lo que le interesa a Dios. Y sea correcto con Dios y no le robe a Dios. Pero no haga tranzas con Dios, porque ese no es el sistema de Dios. ¿Usted quiere ver cómo se puede manipular el texto bíblico? ¿Usted quiere ver? Si usted fuera un cristiano que jamás ha leído la Biblia y llega al púlpito un pastor que le da cualquier cosa menos Biblia, pero lo saca de la Biblia, tendría algo como esto. Esto me hace acordar al muchacho. Ustedes los muchachos siempre estén preparados para usar la Biblia. El pastor iba a dar el mensaje y justo cuando le da el mensaje le da un retorticón de estómago tremendo y una diarrea acompañada de aquellas. Entonces le dice al muchacho que tiene al lado, vení, hoy va a dar el mensaje el hermano, y se lo da al líder de jóvenes. Y este no tenía ni idea. Pero como él estaba acostumbrado a leer la Biblia como el horóscopo, metía el dedo, abría todos los días y sacaba un versículo, se quiso inspirar. Entonces agarra un versículo. Y acuérdense, estaba en una congregación multitudinaria y este no podía quedar mal. Entonces pone la mano y saca Mateo 1:1. Usted sabe, si conoce la Biblia, que Mateo 1:1 no lo lleva a ningún lado. Y este hermano empieza a leer. Y Abraham engendró a Isaac. E Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y cerró la Biblia porque no lo llevaba a ningún lado el pasaje donde estaba leyendo. Entonces se puso, vio que los que tratan de tener un tono espiritual cambian la voz y dice, esta noche el Señor nos reveló algo importante. Decile al hermano que tenés a tu lado Hakuna Matata. Y no podía, no le salía nada, dice. La Biblia ha sido clara esta noche. Esta es la historia. Y miraba a la gente y no se inspiraba, ¿verdad? Dice, es la historia de la engendración. Qué importante que son para Dios las familias. Y ahí por ahí la agarró. Dice, y en ese entonces las familias formaban tribus, y les voy a hablar esta noche de la tribu más grande de Israel que jamás haya existido. Présteme atención, es la gran tribulación.
Y cuenta que había un hombre que nació y su madre, por temor a su vida, lo puso en un río, en una cesta, y de la cesta fue al palacio porque lo encontró la hija del faraón. Y esta es la historia de David, de que bailando llegó un día a su casa y su esposa le reclamó porque estaba siendo insolente delante del Señor. Entonces se puso de pie desde el balcón y le dijo a los de la diáspora: les voy a contar una parábola. Hubo un hombre que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Este hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor tenía 7 vacas gordas y el menor 7 vacas flacas, y ocurrió que las vacas gordas se comieron a las flacas debajo de una zarza ardiente, y el hermano menor se llenó de rabia y le dijo al padre que le diera la herencia y se fue por el mal camino. Pero no tardó en volverlo, trajo un buen samaritano que lo encontró apedreado, maltrecho, porque lo habían asaltado y lo dejaron tirado en el terreno pedregoso, allí donde la semilla se seca por el sol. Pero cuando el hijo se recuperó, fue a la casa de su padre y le dijo: padre, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así le va a pasar a usted si lee la Biblia como snack. La Biblia no la tiene que leer como snack, la tiene que leer como alimento. Nosotros de los 5 hijos tenemos uno de 16 años, que se la pasa arriba en sus aparatitos. Entonces, los chicos de 16 años son complicados. Y a veces le decimos: Juan, bajá que está la cena. Y dice: no tengo hambre. Y uno le pregunta: ¿y por qué no tenés hambre? Porque ya comí un snack. Y Jesús está preguntando: vengan a alimentarse con la palabra. No, no tenemos hambre. ¿Por qué? Porque ya agarramos snacks. Agarré un programa de televisión que me dijo 2 o 3 cosas. Agarré el versículo del día que me dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya con eso me satisfizo. Agarré el versículo del día que me dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios todo ayuda a bien. Y Jesús te está diciendo: pero si vos no lees la palabra, te vas a volver anémico, porque la palabra te va a quitar el hambre. Y lo que estás haciendo es quitarte el deseo de comer. Querido mío, espero que entre risa y risa hayas entendido lo fundamental que para una iglesia, en una sociedad tan controvertida como la nuestra, qué tan importante que es leer la palabra de Dios, que es la que te va a dar la seguridad a la hora de defender cosas que se están diciendo afuera, que son aberraciones, que están lejos de la palabra de Dios. Quiero despedirme con una bendición irlandesa, una antigua bendición. Si se ponen de pie, los bendigo. Los irlandeses se veían cruzar por los campos, levantaban sus manos y decían: que el Señor haga resplandecer su sol sobre tu rostro y sople mansamente la brisa en tus espaldas y moje de rocío tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que el Señor te guarde en la palma de su mano. El Señor les bendiga, mis hermanos queridos.